Buenas tardes, hermanos y amigos. Es para mí un privilegio saludarles en esta tarde. Vamos a tener nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Primeramente tendremos un preludio ejecutado por el maestro Rafael Pimentel. Escuchemos con atención y reverencia. Hola. Entonemos el himno número 704, que es precisamente el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Tenemos el llamamiento a la adoración y lo haremos leyendo el Salmo 45
versículos 1 al 17. Escuchemos con atención. La palabra de Dios dice de esta manera: Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Tenemos ahora la oración de invocación. Los invito para que allá en sus lugares estemos todos unidos en esta oración de ofrecimiento de este culto a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, nosotros glorificamos y exaltamos tu santo nombre. En esta tarde, Señor, te pedimos que inclines tu oído y te agrades de los cantos, de la lectura de tu palabra, de nuestras oraciones y de la exposición de tu palabra que este día tendremos en este culto dedicado a ti. Quita todo lo impuro, Señor, de nuestro corazón y acepta este culto. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Los invito a que ahora entonemos el himno número 368. ¿Sabes tú de Cristo? Vives cansado y triste, es grande tu aflicción, tu inquietud persiste, buscas feliz protección.
salvación y poder te dará. Sigamos cantando a nuestro Dios y ahora lo haremos entonando el himno número 371. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué y ansioso mi vida y amor le entregué. Y en cambio mi pecho tan solo encontró dolores y angustias que el alma sufrió. Oh Cristo, yo quiero llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve adelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, yo quiero tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz y alivio a mis penas al pie de la cruz. Amén. La lectura bíblica de esta tarde será en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 18. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos ahora un tiempo de oración. Esta oración será llevada a cabo en labios de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Buen día, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a tener nuestro momento de oración. La oración es una plática, es una conversación con nuestro Dios. Vamos a tener esta plática con el Señor y confiando que Él contesta de acuerdo a su voluntad. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites adorarte y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque durante esta semana que ha pasado, nos cuidaste, nos ayudaste, nos protegiste, nos guardaste de enfermedades y de accidentes. Pero también queremos rogarte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas que hemos cometido delante de ti. Señor, pues queremos ponerte en tus manos a nuestra hermana Juanita de Jerónimo. Tú conoces a ella, conoces su enfermedad, conoces su situación en este momento. Queremos rogarte que tú extiendas tu mano y que tú toques la parte de su cuerpo donde ella está enferma y que tú le des la sanidad que ella necesita, Señor. Oramos también por nuestra hermana Anita de Medel, Señor. Te rogamos que tú te sigas manifestándote en la vida de ella. Oramos también por nuestros hermanos que han estado pues enfermos, que han tenido dificultades de falta de empleo, por sus recursos económicos. Te ponemos en tus manos que tú te manifiestes, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que dirige, la historia, la creación. Y te rogamos que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que tú nos protejas, donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice así:
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ofrezcamos a nuestro Dios las ofrendas y diezmos a través de la cuenta bancaria de la iglesia, o trayéndolas a la oficina de la iglesia, o cuando volvamos a reunirnos, las depositemos aquí en la iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en obediencia a tu mandato traemos estas ofrendas y estos diezmos. Queremos pedirte que tú las bendigas, que las multipliques y les llenes de sabiduría a mis hermanos para la administración de estos dineros. Todo esto lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una participación especial como parte de este culto. Estemos atentos. Preparémonos para escuchar el sermón de esta tarde en labios de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arco Sánchez. Este sermón estará basado en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 16, y lleva como título Prosigo la meta. Después del sermón tendremos la bendición apostólica y seremos despedidos después de entonar la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Mis estimados hermanos, vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses.
Les invito que pongan atención lo que dice Filipenses 3, capítulo 3, los versículos 12 hasta el 16. Dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Sabemos que tú eres el único Dios que merece la alabanza y la adoración. Te alabamos, Señor. Queremos ponerte en tus manos tu palabra que vamos a reflexionar, a meditar, esperando que tu palabra sea edificación para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo ha tratado el tema de los dos estados de Cristo: la humillación y exaltación de Cristo. Y después menciona en su carta los dos compañeros del Evangelio que los acompañaron a Pablo, que ustedes deben recordar, de Timoteo y Epafrodito. Y en esta tarde, ahora vamos a estudiar el capítulo 3. Notamos que hay un cambio de tema. Dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo, en estos versos nos dice que vuelve, dice, a mí no me es molesto al escribirlo las mismas cosas. Él vuelve a repetir dos mandatos que ya había tratado anteriormente en su carta, por ejemplo, como el gozarse en el Señor. Y notamos en capítulo 1, verso 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Y el versículo 25 dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo y la fe. La única palabra nueva que agrega el apóstol Pablo es en el Señor. Podemos preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo vuelve a repetir estas enseñanzas? Pablo comienza en el verso diciendo 3 veces, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo usa 3 veces la palabra guardaos. Y como sabemos la repetición, es porque era algo importante. Luego, él comienza a describir a estos falsos
maestros, llamándolos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Perros. En la Biblia, los perros son animales inmundos. Era el término que los judíos usaban para describir a los gentiles. En los países orientales, los perros eran animales sin hogar, vagabundo, sin rumbo por las calles y consiguiendo comida como podía. Aquí Pablo vuelve las tornas y aplica el término a los falsos maestros judíos que trataba de corromper a la iglesia. Ellos eran realmente los que vivían en el exterior, intentando subsistir en base de rituales y ceremonias. Ellos estaban recogiendo las migajas cuando podía haberse sentado a la fiesta. Por eso Pablo dice, guardaos de los perros. Dice, guardaos de los malos obreros. Los malos obreros profesando ser verdaderos creyentes. Conseguían la admisión en el círculo cristiano de comunión con el fin de esparcir sus falsas enseñanzas. Y el resultado de su obra solo podría ser malo. Y estos malos obreros infiltraban la iglesia y cuando ya estaba en la iglesia empezaban a enseñar falsas enseñanzas. Por eso Pablo dice, guardaos los perros, guardaos de los malos obreros. En apariencia, estos falsos maestros se muestran como personas que traen con claridad sobre el evangelio, pero en verdad traen otro evangelio, como dice Gálatas 1, 7 al 9. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una de las características de los judaizantes era la idea de que el evangelio no era suficiente para ser salvos, sino que además se necesitaba la circuncisión. Eso fue el problema en el libro de Hechos, capítulo 15. Voy a darle lectura, lo que dice Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Ellos enseñaban, o sea, los judaizantes eso. Por tanto, ellos insistían en que los cristianos debían circuncidarse. Por tanto, lo que Pablo está queriendo decir, es que los judaizantes ni siquiera están preocupados en realidad por el mandato del Señor sobre la circuncisión, sino que ellos son igual que los paganos que mutilan sus cuerpos para adorar a sus dioses paganos. Los que le están diciendo que ellos habían transformado la circuncisión en el fin último y por tanto no eran diferentes a los gentiles paganos, a los cuales ellos trataban de perro. Dice aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Los judaizantes se jactaban ser los verdaderos judíos que llevaban a cabo los mandamientos de Dios. Pero Pablo quiere mostrar en este versículo 3 eran verdaderamente Israel, eran ellos, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo afirma que los verdaderos creyentes
han sido circuncidados de corazón. Porque dice, somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Los verdaderos adoradores del Señor no son quienes pertenecen a una raza o que señalan un lugar determinado, sino que ahora los verdaderos adoradores son quienes adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y por tanto, no ponemos la confianza en la raza que pertenecemos, ni quiénes somos, sino simplemente confiamos en Cristo Jesús. Lo que los judaizantes estaban enseñando era que ellos eran los verdaderos creyentes. Ellos eran el verdadero Israel porque ellos cumplían los mandamientos que Dios había mandado. Pero Pablo afirma lo contrario. Él dice que el verdadero Israel no es aquel que se circuncida o no se circuncidó, sino aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros, como cristianos, somos el verdadero Israel de Dios. La iglesia es el Israel espiritual de Dios compuesto por judíos y gentiles. La pared intermedia entre nosotros ha sido destruida y de los dos pueblos se hizo uno. Por tanto, nuestra identidad debe estar afirmada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 3, 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo termina el versículo 3 diciendo que no teniendo confianza en la carne. Pero comienza ese versículo 4 diciéndonos que si los judaizantes quieren confiar en la carne, entonces Pablo le va a demostrar que incluso confiando en la carne, él puede mostrar que es superior a ellos. La idea de la carne aquí se refiere a los méritos humanos o esfuerzos humanos. Por lo tanto, Pablo describe su currículo como judío. Dice el versículo 4, circuncidado al 8º día y del linaje de Israel. El apóstol comienza diciéndoles que fue circuncidado al 8º día. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo cumplió a la perfección la ordenanza de Dios respecto a circuncidarse en ese día. Dice, de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel. En Génesis 35, 18, de esta tribu se profetizó. Por tanto, Pablo estaba claramente diciendo, yo como judío conozco muy bien mis orígenes y además pertenezco a una de las tribus más fieles de Israel. Es por eso que Pablo se considera a sí mismo como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo, porque Pablo empieza a decir quién era antes de conocer pues a Cristo, antes de que tuviera la salvación en Cristo. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, los fariseos, los cuales
eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Ellos tenían una mezcla entre tradición y salvación por obras, y por tanto eran los más celosos en guardar la ley en todos sus detalles. Por tanto, Pablo está diciendo que él había sido de la secta más estricta en cuanto a la ley, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Pablo era tan celoso en cuanto a su vida espiritual que no podía soportar a personas que distorsionaran el judaísmo, y es por eso que la Escritura nos relata cómo Pablo se comportaba. En Hechos 8:3 dice, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo creía que por cumplir los mandamientos acerca de las comidas, las fiestas, el día de reposo de forma externa, él ya era irreprensible, y tampoco delante de los hombres. Por tanto, lo que Pablo les decía a los judaizantes es, ¿tú has obedecido la ley de Dios como yo he obedecido? ¿Cumples todos los mandatos sobre comida, fiesta, reposo tan estrictamente como yo? Sin duda, este era un currículo impresionante respecto a la religiosidad. Entonces dice que en el versículo 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, luego de enumerar todo lo que él se puede jactar en la carne, a todos sus méritos religiosos, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él nos dice que todas las ganancias que acababa de enunciar en su vida anterior, en comparación con la vida actual en Cristo, dice que son pérdidas. Pablo dice que ve todos sus méritos como basura. Tanto lo que Pablo está diciendo es que todos sus méritos de raza, tribu o formación en comparación a Cristo son como basura, dice. Pablo no renuncia a su raza, tribu o formación que Dios le ha otorgado providencialmente, sino que la renuncia a estos méritos como fuente de su salvación, como base para el orgullo y la jactancia. Entonces Pablo renuncia a todo eso, porque la salvación es en fe, en Cristo. Somos salvos en fe en Cristo. Entonces Pablo estaba relatando el cristianismo del pasado. ¿Cómo era antes Pablo, antes de conocer a Cristo? Como dice aquí en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Quiere decir que nuestras obras no nos salvan. El que nos salva es el Señor Jesús. Es el único donde encontramos la salvación y la seguridad. Pablo está relatando
de su vida pasada. Le dice aquí en el versículo 9 y 11, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo, en estos últimos versos, afirma su salvación en Cristo y su anhelo de estar unido a él en todo tiempo. En primer lugar, Pablo quiere estar unido a Cristo por la fe y no por sus propias obras. Los judaizantes afirmaban que por medio de las obras podíamos mantenernos unidos a Cristo. Pero Pablo había mostrado con sus propios méritos, era imposible encontrar la salvación fuera de Cristo. Esta es una enseñanza que está por todas las cartas de Pablo. Notamos en Romanos 4, Gálatas 3. Para estar unido a Cristo, estamos unidos por la fe, la obra perfecta de nuestro Señor. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 10, en segundo lugar, Pablo quiere estar unido a Cristo, en disfrutar conociendo a Dios y sufriendo por Él. El conocer en las Escrituras tiene que ver una relación íntima y profunda entre dos personas. Pablo encontraba plena satisfacción y anhelo en conocer a Cristo, en deleitarse en su presencia. Su deleite era tan profundo que a él no le importaba sufrir por el Evangelio. Incluso él llamaba a sufrir por el Evangelio porque comprendía que era parte del llamado de Dios para los creyentes, como nos dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En tercer lugar, aquí en el versículo 11, Pablo quiere estar unido a Cristo en su resurrección. Una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo no es solamente la salvación por gracia, el conocer a Cristo, sino que además la resurrección del cuerpo. Pablo habla del poder de su resurrección, que es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero la resurrección de Cristo es la base para nuestra resurrección entre los muertos. En 1 Corintios 15, Pablo anhelaba si que era posible que el Señor viniera en esta generación participar de la gloriosa resurrección de entre los muertos. ¿Dónde encontraremos realmente nuestra salvación pues como cristianos? En vivir por la fe y no confiar en nuestra raza, nuestra cultura, nuestra formación o méritos, sino solamente en Cristo Jesús. Pablo estaba escribiendo pues esta carta porque estaba los judaizantes tratando de meter doctrinas distorsionadas en la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, corrige esta iglesia para que la iglesia siempre permanezca en la sana doctrina, en la palabra de nuestro Dios. Y como creyentes en Cristo Jesús, nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.